Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Vamos a continuar con el estudio de Romanos, como veníamos viendo. Vamos a previamente repasar lo que vimos la semana pasada. Muy bien, la semana pasada cuando empezamos este fabuloso capítulo de Romanos, el capítulo número 8, habíamos decidido en llamarle el poder absoluto de Dios. Vamos a continuar, obviamente sin lugar a dudas, estudiando el tema sobre la vida, sobre la importancia de vivir en santidad. Y vamos a repasar que en el capítulo 6, desde el versículo 1 al 23, Pablo nos había respondido a algunos interrogantes. Y la pregunta clave en ese momento, en ese capítulo, fue si acaso la enseñanza del Evangelio o la salvación por gracia por medio de la fe permite o siquiera alienta a vivir pecaminosamente. En el capítulo 7 nos enfrentamos a otra pregunta. ¿Acaso el Evangelio nos manda a nosotros los cristianos que guarden la ley a fin de vivir una vida santa? Ahora, en este capítulo 8, la pregunta es, ¿cómo somos capacitados para vivir una vida santa? Bueno, este capítulo 8 nos responderá que lo podremos hacer a través de este poder absoluto, de este poder divino del cual venimos hablando. Habíamos empezado el domingo pasado con tres aspectos absolutos, haciendo referencia a esta circunstancia que es plena y que es total y es absolutamente viene de Dios. Y lo habíamos dividido en tres cuestiones, en tres caracteres absolutos. Ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna separación. Cuando empezamos la primera, que vimos ninguna condenación, esto lo vimos cuando leímos los primeros cuatro versículos de capítulo 8, que nos determinaron de que no hay ninguna condenación, puesto que el Espíritu Santo que mora, que habita en nosotros, cumple la justicia de la ley. La ley no puede condenarnos porque estamos muertos a él. Y terminamos viendo ninguna obligación cuando leímos desde el versículo 5 al 17. El cristiano no tiene ninguna obligación con la carne. Nuestra obligación es, sin lugar a duda, hacia el Espíritu Santo. Hoy, este domingo, este día, vamos a ver desde el versículo 18 al 39. Y nos vamos a responder si existe algo o alguien que pueda separar a nosotros, los justificados, del amor de Cristo. Y esto lo vamos a dividir en tres razones de esta ninguna separación. Las tres razones son de que hay una gloriosa esperanza, lo vamos a ver desde el versículo 18 al 25, que hay una totalidad de Dios desde el 26 al 30, y vamos a culminar viendo que hay un amor de Cristo en el versículo 31 al 39. ¿Sí? Entonces vamos a dar inicio para iniciar con este estudio. Bien, vamos a continuar. Recordemos de que habíamos hablado de que este capítulo 8 de esta ninguna separación, habíamos encontrado tres, tres razones para determinar este aspecto absoluto de la palabra. La primera razón dijimos que era una gloriosa esperanza y la vamos a encontrar desde el versículo 18 al 25, así que acompáñenme con la lectura. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de que del que la sujetó en esperanza.
porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿Sí? Bueno, vamos a dar inicio orando en este día. Querido Padre, te damos gracias nuevamente por un día más. Gracias, Señor, por estar en nuestras vidas, en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, de que nos acompañes en el transcurso de esta mañana para seguir aprendiendo y obviamente salir nuevamente edificados gracias a tus palabras, gracias a tus enseñanzas. Te somos eternamente agradecidos y lo hacemos en nombre del precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Habíamos entonces iniciado diciendo de que estamos en presencia de este poder divino absoluto y estábamos en el tercer aspecto, ninguna separación. Dentro de ese aspecto habíamos indicado que lo íbamos a separar en tres razones. La primera razón era por una gloriosa esperanza. El verso 18, el versículo 18 dice: la mayor vergüenza que podemos padecer por Cristo aquí en la tierra será una mera insignificancia cuando nos llame y nos conozca en público ante las huestes del cielo. Hasta el más crudo dolor de los mártires parecerán simples pinches de alfiler cuando nuestro Salvador nos corone obviamente con la corona de vida. En otro pasaje, Pablo se refiere a nuestros presentes padecimientos como una ligera aflicción, que es solo por un momento, que describe la gloria como algo que es excelente y eterno para nosotros. Y te invito a que nos vayamos a 2 de Corintios 4:17, porque ahí dice que por esta leve tribulación momentánea produce en nosotros el cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Siempre que se describe la gloria venidera, sus palabras parecen inclinarse obviamente bajo el peso de esta idea. En hebreo la palabra gloria se deriva del verbo ser pesado, y aquí, sin lugar a duda, los judíos verían ese juego de palabras, aunque fuese velado por el griego. Si solo pudiésemos apreciar la gloria que ha de ser nuestra, contaríamos los padecimientos como algo trivial, intrascendente. ¿Sí? Y por eso te invito a que nos vayamos a Primera de Juan 3:2, donde nos dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se nos ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. También te puedo mencionar Colosenses 3:4, que nos hablaba: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora, y quizás con una atrevida figura literaria, Pablo está personificando a toda la creación como aguardando algo con un anhelo ardiente, el momento en que seremos manifestados ante un mundo maravilloso como los hijos de Dios. Esto será cuando el Señor Jesús venga para reinar y volvamos con Él. Ya somos los hijos de Dios, pero el mundo ni nos reconoce ni nos aprecia como tales. Y sin embargo, el mundo está esperando un día mejor, y ese día no podrá llegar hasta que vuelva el Rey, para reinar con todos sus santos, con nosotros, los cristianos, nosotros sus salvados. Pablo va a continuar explicando que la creación fue sometida, y la palabra, la escritura nos dice que fue sometida a vanidad,
a frustración y desorden, no por su propia voluntad, sino por el decreto de Dios a causa de la desobediencia del primer cabeza federal del hombre. Sin lugar a duda, una de las palabras claves en estos pasajes es vanidad, que hace referencia a esa cierta incapacidad para alcanzar una meta o un propósito, porque a causa del pecado del hombre, Dios sometió a maldición el universo físico, como lo decía en Génesis 3, del 17 al 19. Y ahora ninguna parte de su creación cumple a plenitud el propósito original de Dios. Cuando Adán pecó, su transgresión afectó no solo a la humanidad, sino también a toda la creación, tanto a los aspectos animados como inanimados, ya que los resultados del pecado del hombre se han expandido, por ejemplo, como las ondas de un choque, como las olas de un mar. Por toda la creación se han expandido. En este pasaje, en el número 20, en el cual nos estamos en este momento, termina en esperanza. Sí, así termina el pasaje. Y tranquilamente lo podríamos unir con el siguiente, quedando quizás en una sola frase. En esperanza de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción. Porque la creación mira atrás a las condiciones ideales que existieron en Edén. Luego contempla los estragos causados por la entrada del pecado. Siempre se ha mantenido y se mantiene la esperanza de este regreso a un estado ideal, a un estado edénico, cuando la creación misma sea libertada de la servidumbre, de la corrupción, para gozar de la libertad de esta era dorada en que como hijos de Dios seremos. Y lo podemos leer y volver a estudiar en 2 de Pedro 3:10, que nos dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos de la tierra, y las obras que en ella hay serán quemadas. Pero sabemos que vivimos, que estamos en un mundo que es gimiente, podríamos decirle llorón, como experimentar en conjunto una calamidad común, es sollozante y es sufriente, porque toda la creación podríamos decir que sufre, como lo dice acá el pasaje, por los dolores del parto. O dicho en otras palabras, la música de la naturaleza está en una clave menor, o podríamos también decir la tierra es sacudida con cataclismos, perdón. Repasemos el versículo 18, que nos dice, Pablo hizo mención de la gloria venidera, que de ser manifestada en los cristianos, nosotros, los hijos de Dios, pero ahora está diciendo que la creación espera la realización de esta glorificación. Esta creación fue sujeta a vanidad, o sea, a corrupción, no de su propia idea o deseo, sino porque así fue obviamente la voluntad de Dios en este asunto. Según el plan de Dios, esta creación será libertada de esta corrupción para participar de esta dicha gloriosa venidera. Como ejemplificábamos recién, como los dolores del parto, los cuales son temporales y terminan con el nacimiento. Así la creación está sufriendo esta corrupción en la esperanza de salir de ella a otro estado que es y será mejor. Tengamos presente, hermanos, que así como los primeros frutos dan esperanza de una cosecha futura, el fruto que el Espíritu produce y sigue produciendo en nosotros provee de esta esperanza de que un día seremos semejantes a Cristo. Aún así nosotros con tristeza gemimos, lloramos, sollozamos por la pecaminosidad que aún queda en nosotros. Vivimos y vamos a volver a ver lo que el domingo pasado
por intermedio de la adopción de este término judicial, el proceso comenzó con la elección de Dios. Y también te invito a que lo leas en Efesios 1:5, sí, en Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Y incluyó el hecho de que nos convirtiéramos en sus hijos en el momento de la salvación. Y que esto obviamente va a culminar con nuestra glorificación, que es la realización plena de esta herencia, de la cual también hablamos en la vez anterior. No podemos olvidar que en esperanza fuimos salvos y que no recibimos todos los beneficios de nuestra salvación en ese momento de la conversión, en ese momento cuando levantamos nuestra mano, cuando repetimos esa oración. Desde el principio pasamos a esperar la plena y definitiva liberación del pecado, del sufrimiento, de la enfermedad y de la muerte. Porque si ya hubiésemos recibido estas bendiciones, no estaríamos esperándolas. Solo esperamos aquello que es futuro. Esto nos tiene que conducir a una vida de pureza. Esta esperanza es ese conducto, ese camino, como se dice en 1 Juan 3:3. Y todo aquel que tiene esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y hago un pequeño paréntesis para que podamos recordar y tomarlo con mayor importancia y mayor dedicación. Cuando estábamos nosotros en la primaria, en el nivel secundario, o estudiando o realizando algún curso o capacitación, había un docente ahí que nos decía, por favor, a partir de ahora copien, porque les voy a dictar algo que es sumamente importante y lo tienen que resaltar y destacar. Y ahí salía quizás una Caro, una Dani, una Adriana, un Jeremías, un David, diciendo, profesor, ¿lo puedo escribir con otro color? ¿Lo puedo resaltar? O decíamos, lo voy a poner en borrador y después lo voy a poner más lindo cuando esté en mi casa con colores y carteles. Siguiendo con esta metodología de la importancia, a continuación yo te invito a que vos copies, que reafirmes algo muy importante, que la Biblia tiene algo para decirnos y para dictarnos. Nuestra esperanza de la liberación de la presencia del pecado y de todos sus trágicos resultados se basa en la promesa de Dios, y por ello es tan cierta como si ya lo hubiésemos recibido, de modo que mediante la paciencia lo aguardamos. Es importante, mediante la paciencia lo abordamos. Pablo ha estado hablando de la gloria de la adopción en la familia de Dios y ahora volvió al estado turbulento del mundo presente. Ve a toda la naturaleza esperando la gloria que será. Por el momento la creación está sometida a esta esclavitud de la caducidad. En este mundo se marchita la belleza, se ajea el encanto, es un mundo, como te decía, caduco, pero en espera de la liberación y de la realización. Y para poder hacerlo más gráfico, es como un cuadro donde Pablo está, obviamente, pintando sus ideas que cualquier judío podía reconocer y entender. Habla de la edad presente y de la gloria que se manifestará, porque el pensamiento judío dividía la historia del tiempo en dos secciones: la edad presente y la edad por venir. La edad presente es totalmente mala, sometida al pecado, a la muerte y a la corrupción, pero alguna vez va a llegar el día del Señor. Sería un día de juicio en el que se sacudirá hasta los cimientos del mundo. Así lo leemos y lo hemos escuchado en repetidas ocasiones. Pero de sus ruinas surgirá un nuevo mundo. La renovación del mundo era uno de los grandes pensamientos judíos. El Antiguo Testamento habla de ella sin multiplicar o elevar detalles. Y
Y te quiero recordar en este momento Isaías 65:17. He aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. El sueño de un mundo renovado les era muy querido a los judíos. Pero se sabía, y aquí, así decirlo, dota la creación de una cierta sensibilidad. Concibe la naturaleza esperando de forma anhelante el día en que será quebrantado el dominio del pecado y la muerte y la corrupción habrán pasado y vendrá esta primera razón de la cual estamos hablando, la gloria de Dios. Con un detalle de imaginación, quizás poético, dice que el estado de la naturaleza era aún, pero el de los seres humanos, porque estos habían pecado deliberadamente, pero aquella había sido, podríamos decir, sojuzgada involuntariamente. Maldita será la tierra por tu causa, dijo Dios a Adán después de la caída, en aquel versículo de Génesis 3:17. Y aquí Pablo, con una visión poética, artística, como veníamos diciendo de este cuadro que nos viene pintando, contempla a la naturaleza esperando la liberación nuevamente de la muerte y de la corrupción que ha traído al mundo el pecado humano. Nosotros como cristianos, en la experiencia del Espíritu Santo, tenemos un anticipo, un primer reemplazo de la gloria que ha de ser. Ahora anhelamos con todo corazón la plena realización del significado de su adopción en la familia de Dios. Porque no perdamos de vista que la manifestación final de esta adopción será la redención de nuestro cuerpo. En este mundo somos un cuerpo, somos como un instrumento, lo vimos también de la mano de otros hermanos de la iglesia, y un espíritu en el mundo de la gloria. Seremos salvos en totalidad. Pero nuestro cuerpo ya no será la víctima de la caducidad y el instrumento del pecado del cual Romanos también nos habló, sino un cuerpo espiritual apto para la vida del hombre espiritual. Estamos siendo invitados a tener nuestra mirada, a tener la mirada que tuvo Pablo, que veía el pecado humano y el estado del mundo, y veía también el poder redentor de Dios, este poder divino y absoluto del cual estamos hablando. Por tanto, lo veía todo como, ¿de qué forma? Con esperanza. La vida no debe ser una espera desesperada de un trágico final, de un mundo sitiado por el pecado, la muerte y la corrupción. Y sí, te lo vuelvo a repetir una y otra vez, sino una anticipación que es anhelante de la liberación, la renovación y la recreación que obrarán la gloria y el poder de Dios. Vimos en el versículo 19 el anhelo ardiente. Busquemos constantemente esta actitud de adelantar nuestra cabeza y agudizar nuestra mirada hacia ese horizonte para descubrir en la distancia las primeras señales de ese amanecer de gloria. Busquemos el pensamiento de Pablo de que la vida no es una fatigosa y frustrante espera, sino veámoslo, miremoslo como una expectación gozosa. Estamos involucrados en nuestra situación humana. Por dentro tenemos, sin lugar a duda, que luchar con nuestra naturaleza que es pecadora, y por fuera, en un mundo de muerte y corrupción. Sin embargo, nosotros como cristianos, como creyentes, no vivimos solo en este mundo, también vivimos en Cristo. Vamos a la segunda razón, que le llamamos una totalidad de Dios. Y dijimos que la íbamos a ver desde el versículo 26 al 30, así que acompáñame por favor con la lectura. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, como gemidos
indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. El pasaje 26, cuando empezamos la lectura, y dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque así, como somos sustentados por esta gloriosa esperanza, por esta primera razón que estábamos viendo, así el Espíritu nos sustenta también en nuestra debilidad. A menudo nos quedamos perplejos en nuestra vida de oración. Buscamos constantemente pedir y orar como realmente conviene, no orando de forma egoísta, no haciéndolo de manera ignorante, estrecha, corta o resumida. Pero una vez más, el Espíritu, este protagonista de esta parte de la Biblia, acude a nuestro lado para ayudarnos en esta debilidad, intercediendo sin lugar a duda por nosotros, con gemidos que no pueden ser expresados. En este versículo, el Espíritu Santo es quien gime, no nosotros completamente. Como cristianos, como creyentes, verdaderos y sinceros, tenemos sentimientos de anhelos y ondas de necesidades, que muchas veces no sabemos expresarlas. No sabemos expresarlas en nuestra lucha que tenemos contra el pecado, en nuestro esfuerzo por alcanzar esa vida eterna. Pero este protagonista, el Espíritu, nos ayuda, intercediendo o suplicando y declarando a Dios cuáles son estos gemidos indecibles, como dice la lectura, que tenemos como cristianos en esta lucha. Y te invito a que nos vayamos a Primera de Corintios 9:26. Así que yo de esta manera corro. Así dice, así de esta manera corro. No como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien quiere golpea el aire. Vimos la vez pasada que el Espíritu Santo nos presenta 7 ayudas. Alcanzamos a ver las 6. Te invito a que veas el video anterior. Nos faltaban 2, porque dijimos que eran 7. Vimos hasta la número 5. Y en este pasaje encontramos esas 2 ayudas que nos faltaban, porque el Espíritu nos ayuda a seguir sirviendo y obviamente nos ayuda en la oración. Pero hay más, siempre hay más. La palabra nos dice, Dios escudriña, examina, ¿qué cosa? Nuestros corazones. También puede, sin lugar a duda, interpretar la mentalidad del Espíritu, aunque esta mente, aunque esté, haya una expresión solo en gemidos, suspiros. Acá lo primordial e importante es que las oraciones del Espíritu Santo por nosotros son siempre conformes a la voluntad plena y absoluta de Dios. Son siempre para nuestro bien. Y qué importante es lo que se dice en Judas 1:20. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Vamos a encontrar de forma constante evidencia sobre toda la palabra, sobre toda la Biblia, sobre todo lo que está escrito. Pero en el versículo 28 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas obren para bien,
Porque Dios está haciendo que todo coopere para bien de nosotros, de los que le aman, de los que somos llamados conforme a su propósito. Pero puede que nos parezca quizás por un momento que no es así cuando estamos sufriendo en el exterior por algún dolor, alguna tragedia personal, alguna desilusión, alguna frustración o la pérdida de un ser querido. Nos preguntamos, nos volvemos a preguntar y le preguntamos, ¿qué puede salir bien de todo esto? Todo lo que Dios permite que entre en nuestras vidas es porque está dispuesto o está puesto ahí para seguir modelando, modelándonos conforme a la imagen de su Hijo. No podemos olvidar, no debemos olvidar que nuestras vidas no están controladas por fuerzas místicas, mágicas, impersonales, como la casualidad, la suerte o el destino. No, 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 no. Eso no es así. Sino que lo es por nuestro maravilloso Señor, por este poder absoluto y divino del que venimos hablando. Y Pablo va a continuar con el majestuoso con el majestuoso alcance de este poder, para seguir llevando muchos hijos a la gloria. Primero de todo, Él nos conoció de antemano, dice la palabra, y no se trata de un mero conocimiento intelectual, porque ya en el pasaje número 30, llegando al final de esta segunda razón, nos habla de la predestinación. Todo aquel que fue predestinado en la eternidad, a este también llamó en el tiempo. Esto significa no solo que oye el Evangelio, sino que responde también al mismo. Es un llamamiento eficaz, eficiente, completo, excelente, perfecto, porque todos somos llamados. Y en este llamado general, pero también válido de parte de Dios, porque solo unos pocos responden, es un llamado, como te comentaba, eficaz de parte de Dios. Y todos aquellos que responden, que respondieron, a estos también justificó. Lo vimos esto de la mano de nuestro hermano David. Se les da una posición que es absolutamente justa delante de Dios. Somos revestidos de la justicia de Dios mediante los méritos de Cristo. Y por ellos, somos de esta forma aptos. Tenemos los requisitos, los cumplimos para la presencia del Señor. Y a estos también glorificó, aunque en realidad no estamos aún plenamente glorificados. Pero es algo tan seguro que Dios puede emplear el tiempo pasado al describir. Es sin lugar a dudas uno de los pasajes que mayor energía o fuerza tiene dentro del Nuevo Testamento, acerca de esta seguridad que tenemos que tener como creyentes. Recordemos lo que nos decía, lo que se dice, lo que está escrito en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Pablo veía que la oración, como todo lo demás, es cosa de Dios. Pablo veía que al hombre no le es posible justificarse por su propio esfuerzo. Y también sabía que no puede el hombre, por mucho que nosotros querramos y porque mucha fuerza tengamos, por nuestra inteligencia, saber lo que tiene que pedirle a Dios, lo que le tenemos que pedir a Dios. En última instancia, la oración perfecta, es decir, sencillamente, Padre, en tus manos encomiendo espíritu, hágase tu voluntad, no la mía. Pero Pablo sigue adelante. Dice que los que aman a Dios y que han sido llamados conforme a su propósito, saben muy bien que Dios combina todas las cosas, por eso esta razón de totalidad.
porque las combina para nuestro bien, para su bien. Y pienso en mi propia experiencia, en tu experiencia, en nuestra experiencia como cristianos, como creyentes. Cuando las considero, más me convenzo, y lo hago por intermedio de fe, de que todo, absolutamente todo, es cosa de Dios. Jesucristo vino a este mundo, vivió, fue a la cruz, resucitó. Nosotros no hicimos nada, nada para que todo eso sucediera. Es la obra de Dios. Nosotros oímos la historia de este amor maravilloso. No la hicimos, solamente la recibimos. Y nos vamos a la tercera razón, que dijimos que era un amor de Cristo. La tercera razón de esta ninguna separación que estamos viendo en esta parte del capítulo 8. Y como te había compartido en las primeras diapositivas, habíamos dicho que la íbamos a encontrar, que la encontramos del versículo 31 al 39. Así que te invito a que me vuelvas a acompañar con la lectura. ¿Qué pues diremos a esto si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. El Espíritu, leí en uno de los comentarios, y te lo quiero compartir en este día, nos libera del pecado, nos otorga capacidad para cumplir la ley de Dios, cambia nuestra naturaleza y nos reviste de fortaleza para tener victoria sobre nuestra naturaleza no redimida, confirma nuestra adopción como hijos de Dios, garantiza nuestra gloria eterna. En el versículo 31 nos llamó entonces, nos justificó, entonces nos glorificó. Nos llamó, entonces nos justificó, entonces nos glorificó. Matemáticamente hablando o lógicamente hablando es como una triple implicación y podríamos ahora ya determinar las tablas de verdad, las partes de esta implicación. Pero bajo este poder absoluto del que venimos hablando, Pablo se pregunta, ¿qué pues diremos a esto, a esta triple implicación? A este propósito y plan de Dios de redimir a toda la humanidad perdida. Y esto implica esta absoluta suficiencia del Evangelio, dado que nosotros como hombres no somos más poderosos que Dios. Dentro de este poder, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Si Dios nos ha dado ya el menor don, ¿habrá algún don menor que nos quiera dar? Si ya ha pagado el precio más elevado, ¿durará en pagar cualquier precio menor? Si ha sido hasta tales extremos para procurar con nuestra salvación, ¿nos dejará ir jamás?
¿cómo nos dará también, cómo nos dará también con él todas las cosas? Siguen las preguntas de Pablo, resonando un nuevo desafío. ¿Hay alguien que condene? Nadie, porque Cristo es el que murió por nosotros, los acusados. Ha resucitado de entre los muertos y está ahora, como dice acá el versículo, a la diestra de Dios, intercediendo por él. Si el Señor Jesús, a quien ha sido encomendado todo el juicio, no pronuncia sentencia sobre el acusado, sino que ora por él, entonces no hay nada más que pueda tener ninguna razón válida para condenarnos. Nuestro último desafío en este capítulo es por intermedio de la fe para responder a la siguiente pregunta. ¿Hay alguien o algo que pueda separar al justificado del amor de Cristo? Si empezamos esa búsqueda en la palabra, en nuestras vidas, ¿por qué no en internet, en algún libro? Y podemos buscar alguna circunstancia adversa que haya sido eficaz, causar separación en todas las otras áreas de nuestra vida humana. Podríamos seguir buscando, pero no hallamos ninguna. Podríamos empezar la lista con la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, la desinfección. La Biblia dice que ni las espadas. Todas estas cosas, tales como se dice en Salmos 44:22, pero por causa de ti nos matan cada día. Dice, somos contados como ovejas para el matadero. ¿Pudiesen separar a nosotros los creyentes del amor de Cristo? Entonces, la fatal separación habría tenido lugar hace ya largo tiempo, porque la carrera, el camino de nosotros, es una muerte en vida. Esto es lo que quería decir el salmista cuando afirmó que a causa de nuestra identificación con el Señor, somos muertos todo el día. Somos considerados, como dice ahí, como ovejas sentenciadas al matadero. Porque en lugar de separarnos del amor de Cristo, estas cosas solo consiguen acercarnos más a Él. No solo somos vencedores o conquistadores por completo, no es solo que triunfemos sobre estas formidables fuerzas, sino que al hacerlo damos gloria a Dios, como vimos en nuestra primera razón. Damos gloria a Dios, bendición a otros y bien obviamente para nosotros mismos. Solo este poder divino y absoluto puede secar o sacar dulzura de lo amargo, fortaleza de lo débil, triunfo de una tragedia y bendición del quebrantamiento de corazón. Pablo no ha terminado su búsqueda, sigue buscando algo que pueda concebir, que nos pueda separar del amor de Dios. Y luego va eliminando las posibilidades, una por una. La muerte con todos sus terrores, la vida con todas sus seducciones, los ángeles y los principados, las potestades, lo presente que nos acosa y agobia, lo porvenir que suscita en nosotros atemorizadas premoniciones o promociones. Llegamos al final del capítulo 8 y el resultado es que no se puede encontrar algo que nos separe del amor de Dios, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Encontramos términos astronómicos conocidos, ni lo alto ni lo profundo. Estos términos que se utilizan en estas áreas para hacer referencia al punto más alto y el punto más bajo en el recorrido de una estrella. Lo utiliza a modo de ejemplo, ya que nada en nuestro camino de la vida, de principio a fin,
puede separarnos jamás de Cristo. En lo personal y en lo particular, el versículo 32 es uno de los pasajes más impactantes. Podría decir que está en este top 5 de capítulos 8 de Romanos. Por amor a nosotros Dios no escatimó ni dar a su propio Hijo. No cabe duda de que esa es la garantía definitiva y absoluta de que nos ama lo suficiente para suplir nuestras necesidades. La vez pasada empezábamos este poder absoluto y divino haciendo referencia a lo que era absoluto, sus usos en este mundo. Hoy vimos el tercer aspecto, ninguna separación, el espíritu y el sufrimiento. Fuimos desde el versículo 18 al 39. Está más que claro que aunque los creyentes, nosotros, soportamos sufrimiento, disfrutamos también de la gloria cuando vamos a disfrutar de la gloria cuando Cristo regrese. Es más, la creación entera gime, llora bajo la esclavitud del pecado gracias en principio a la desobediencia de Adán. Cuando Cristo finalmente apresa a Satanás, libertará a la creación completa de su esclavitud y toda la naturaleza va a disfrutar con nosotros de la libertad gloriosa de Dios. Y pensaba en qué maravillosa salvación hoy disfrutamos, tenemos y que buscamos y que debemos de seguir buscando que otras personas también se gocen de esta maravillosa salvación. Y decía maravillosa por tres aspectos, porque está libre de la pena del pecado, debido a que Cristo murió por nosotros, lo vimos en capítulo 5. Libre del poder del pecado porque morimos con Cristo a la carne, lo vimos en capítulo 6 de la ley. Y algún día seremos libres de la misma presencia del pecado, cuando la naturaleza sea librada de su esclavitud. Tres aspectos de libertad de esta maravillosa y excelente salvación que hoy todos nosotros tenemos. Tenemos el espíritu de adopción, pero estamos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El alma ha sido redimida, pero no el cuerpo. Estamos esperando en esperanza. Sin embargo, debido a que el Espíritu Santo nos es dado como primicia de la liberación que Dios tiene para nosotros en el futuro, incluso si morimos, hoy, mañana, dentro de unos minutos. El Espíritu que nos ha sellado, ¿sí? Que nos ha sellado, portado para el día de la redención. Y esto lo que quiero leer, Efesios 1, del 13 al 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Sigamos recordando los tres gemidos de los que nos está hablando este capítulo. Toda la creación gime, en el versículo 22. El creyente gime, esperando la venida de Cristo, versículo 23. El Espíritu gime al interceder por nosotros, versículo 26. Pablo destaca que mientras soportamos estos sufrimientos, en esperanza, tenemos el privilegio de orar en el Espíritu. Pablo nos indica que la mayoría de la oración espiritual puede ser un gemido sin palabras que brota del corazón. Dicho en otras palabras, eh, suspiros demasiado profundos para las palabras.
El Espíritu intercede por nosotros. El Padre escudriña, examina nuestro corazón y sabe lo que el Espíritu desea. Y esto es lo que nos concede. El Espíritu siempre ora de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es esta voluntad? Que los creyentes, nosotros, sean conformados a imagen de Cristo. Podemos reclamar la promesa que nos dice en el versículo 28, debido al propósito del versículo 29. Hay algo también particular que me reservé para este momento. El versículo 30, cuando lo leíamos, todos los verbos están en tiempo pasado. Nos hablaba de llamó, justificó y glorificó. ¿A quién? A nosotros, el creyente. ¿Por qué desmayar bajo los sufrimientos de este mundo cuando ya hemos sido glorificados? Porque simplemente esperamos la revelación de esta gloriosa, de esta gloria en la venida de Cristo. Pablo concluye haciendo varias preguntas, tres de las cuales, o de las más importantes, o las más principales son: ¿puede alguien acusarnos por el pecado? No. Hemos sido justificados y esta posición delante de Dios nunca cambia. ¿Puede alguien condenarnos? No. Cristo murió por nosotros y vive como nuestro abogado a la diestra de Dios. ¿Puede alguien separarnos del amor de Dios? No, nadie, ni siquiera el mismo Dios. La vez pasada, cuando empezamos a ver este poder absoluto, lo habíamos separado en tres aspectos: ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna separación. La primera era porque no hay ninguna condenación, puesto que el Espíritu Santo que mora, que habita en nosotros, cumple la justicia de la ley. La ley no puede condenarnos porque estamos muertos a ella. La segunda, vimos ninguna obligación. Nosotros como cristianos, como creyentes, no tenemos ninguna obligación con la carne. Nuestra obligación es hacia este protagonista, hacia el Espíritu Santo. Y la tercera, vimos ninguna separación, ya que nada, nada en el camino de la vida, como dice el versículo, de principio a fin, puede separarnos jamás del amor de Cristo. Y ya terminando con este capítulo de este poder absoluto y divino, del cual venimos hablando, estudiando, releyendo, me quiero quedar con un pasaje del mismo capítulo, en el versículo 37, porque antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de que aquel nos amó. Vamos a terminar orando. Querido Padre, querido Dios, te damos nuevamente gracias por este tiempo, gracias por esta posibilidad de mantenernos comunicados con nuestros hermanos, con nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas. Queremos pedirte, Señor, de que sigas guiando y acompañando cada uno de nuestros pensamientos a través de este poder divino, de este poder absoluto, donde reconocemos, entendemos, estudiamos y ejercitamos a través de nuestro servicio de que no hay ninguna condenación, no hay ninguna obligación ni ninguna separación, nada que nos pueda separar de este amor absoluto y pleno que tenemos, de vos para con cada uno de nosotros. Te somos eternamente agradecidos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por salir edificados nuevamente. Te pedimos de que sigas guiando y acompañándonos a cada uno de nosotros, y lo hacemos en el nombre del precioso nombre de Jesús. Amén.